Viloria, para los hermanitos que no me conocen, soy colombiano, obviamente, residiendo allí en el país de Chile, gracias a Dios, 8 años por acá sirviendo en la obra de nuestro Dios. Pero damos gracias a Dios por tener la oportunidad de compartir un poco del mensaje de la palabra de nuestro Señor para cada una de sus vidas, mis hermanos. Vamos a buscar un pasaje en Hebreos capítulo 10, lo vamos a leer y luego vamos a hacer una oración para que Dios nos esté direccionando y guiando en todo lo que vamos a estar compartiendo en esta preciosa y maravillosa noche. Hermanitos, dice la palabra allí el escritor de la carta de los Hebreos, capítulo 10, vamos a estar haciendo un contraste primero entre la ley antiguo testamentaria, algunas cosas que voy a resaltar, y luego lo que nuestro Señor Jesucristo hizo o hace o ha hecho con su venida. Obviamente vamos a establecernos después específicamente los pasajes que vamos a estar considerando son Hebreos capítulo 10, versículo 19 hasta el versículo 25. Pero quiero hacer un contraste primero para que miremos y cómo poder valorar lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que dice la palabra en Hebreos capítulo 10, vamos a leer versículo 19 al 25, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ok, vamos a orar, vamos a pedir la dirección a nuestro Dios en este momento. Padre de la gloria, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias por todo lo que nos has dado, Padre bendito. Gracias porque podemos llegar delante de tu presencia, Señor. Podemos traer nuestras cargas, Padre, delante de ti, confiando y sabiendo que tú estás al control de todas las cosas, Señor, y podemos sentir descanso, tranquilidad y regocijo en nuestros corazones, porque sabemos, Padre, que estás atento a todas nuestras súplicas, a todas nuestras cargas para ayudarnos a descansar, Señor. Gracias porque nos permites poder compartir tu palabra, poder edificarnos, para seguir avanzando, Señor, para seguir creciendo, porque sabemos y entendemos, Señor, que necesitamos de ti cada día para poder estar bien, materialmente y espiritualmente, Señor. Bendice esta palabra, Padre, y bendice los corazones de todos nuestros hermanos que van a escuchar, que están escuchando, y que nos pueda ayudar, oh Padre, para poder fortalecernos, animarnos y para poder seguir avanzando en esta vida espiritual. Nos ponemos en tus manos y te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanitos. Vamos a compartir entonces, les invito para que podamos tener más o menos la idea de lo que quiero transmitir en esta preciosa noche, en este precioso día. El capítulo 10 de la carta de los Hebreos, específicamente vamos al versículo 1. Versículo 1, bueno, primero tenemos que recordar que un día, dice la palabra allí en Deuteronomios capítulo 5, versículo 1 en adelante, si lo puede buscar después como usted desee, pero dice la Biblia que un día Dios hizo un pacto con la nación de Israel. Salieron de los 400 años de esclavitud, 430 años tuvieron, pero fueron 400 años de esclavitud, hostigados allí por los egipcios, y luego salieron a recibir la tierra prometida en Canaán. Pero antes de llegar a la tierra de Canaán, Dios hizo un pacto con los judíos. Hizo un pacto, y este pacto, hermanos, era para que el pueblo de Israel pudiese hacer las cosas a la manera y a la forma de nuestro Dios. Israel necesitaba entender las condiciones que Dios
le había dado para poder habitar en la tierra prometida. Pero allí encontramos que ese pacto lo hizo solamente con la nación judía, solamente con los israelitas. De hecho, dice Deuteronomio 5, versículo 1 adelante, solamente con ustedes, con los que están aquí hoy vivo, he hecho este pacto. ¿Ok? Luego, cuando vamos a la carta de Hebreos, el escritor de Hebreos nos recuerda allí en el versículo 1 que la ley tenía un propósito y habían cosas que no podía lograr la ley. Dice versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Una cosa importante, hermanito, que nosotros podemos encontrar aquí en el pasaje, cuando miramos versículo 1 del capítulo 10, la ley solamente era una sombra, dice la sombra de los bienes venideros. Está refiriéndose específicamente a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Usted lo puede leer ahí, capítulo 9, versículo 11, dice la palabra del mismo Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Entonces, la ley solamente era una sombra de los bienes venideros, dice, no la imagen misma de las cosas. Número 1, número 2, la ley, los sacrificios que se hacían constantemente en el templo y cada año, dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, que la ley, aparte de ser una sombra, no podía lograr la perfección en el hombre. Número 3, versículo 3 dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. La ley solamente era para recordar, para hacer memoria de los pecados. Y versículo 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. La ley, los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, solamente, dice el versículo 4, no podían quitar los pecados. Mira, 4 cosas importantes que vemos allí, versículo 1 hasta el versículo 4. Número 1, la ley era una sombra. Número 2, la ley no nos podía perfeccionar. Número 3, versículo 3, la ley solamente era para los sacrificios, en la ley era para recordar los pecados. Y número 4, la ley no podía quitar los pecados. Mira este contraste. Cuando tú vas al versículo 12, dice la palabra, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y versículo 17 dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Hermanos, dice el pasaje, versículo 12, había que hacer en el Antiguo Testamento, según capítulo 10, versículo 1 en adelante, muchos sacrificios cada año. Había que hacer sacrificio por los pecados. Versículo 12 dice que Cristo con una sola ofrenda hizo un solo sacrificio por los pecados. Antiguo Testamento, muchos sacrificios. Cristo, un solo sacrificio. Número 2, versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Mira, con una sola ofrenda, Cristo nos hizo perfectos para siempre. Y número 3, versículo 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. La ley en el Antiguo Testamento, los sacrificios que se hacían eran para recordar los pecados. Cristo, con un solo sacrificio, nunca más, dice, me acordaré de sus pecados y transgresiones. Mira la gran diferencia. Todo lo que la ley antiguo testamentaria no nos podía dar y todo lo que Cristo nos ofrece. Ahora, ¿cuál era el propósito de la ley? Solamente quiero recordar algo para que pasemos al pasaje que quiero mostrar en esta mañana. Dice la palabra en Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Rápidamente voy a ir allí. Gálatas 3:19. ¿Para qué sirve la ley? Dice la palabra, fue añadida a causa de las transgresiones. Versículo 19. Entonces, dice Pablo, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones,
hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. La ley solamente fue añadida, dice, a causa de las transgresiones. Pablo dice allí en Romanos que la ley vino a manifestar lo que estaba malo, vino a mostrarnos el pecado. No tenía el propósito la ley de salvarnos, no tenía el propósito la ley de justificarnos. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, es decir, que iba a tener un periodo de tiempo, iba a terminar. ¿Cuál es esa simiente? Podría uno preguntarse, ¿verdad? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Si tú miras allí, versículo 16 del mismo Gálatas 3, dice la palabra, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea que la ley tenía como propósito traernos a Jesucristo. Versículo 24 de Gálatas capítulo 3 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Hermanos, el plan, el propósito de la ley, añadida a causa de las transgresiones, pero era un ayo, era una guía, era un tutor para traernos al Mesías, a Jesucristo. Y cuando vamos entonces a la carta de los Hebreos, capítulo 10, el pasaje que estamos considerando, por eso el escritor de Hebreos dice, mire, con la venida de Cristo podemos lograr lo que la ley antiguo testamentaria no podía lograr en nuestras vidas. Qué gran bendición es poder contar con Jesucristo, con la misericordia, con el amor, con el favor de nuestro Dios hacia nosotros, hacia una humanidad perdida, hacia un mundo esclavizado por el pecado. Cristo es la solución, Cristo es el camino, Cristo es la esperanza que ha llegado a nosotros para que pudiésemos tener tranquilidad. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque cuando tú miras allí el pasaje, versículo 19, 20 y 21, tú puedes observar, hermanito, lo que Dios hace para poder acercarnos a Él. Dios está haciendo, Dios hizo algo increíble y maravilloso frente a un mundo que no tenía salvación, frente a un mundo perdido. No había forma, no había manera de nosotros poder redimirnos. No había forma de poder salir de la esclavitud del pecado. El hombre pecó, el hombre erró, el hombre no escuchó la voz de Dios desde un principio y estamos expuestos a condenación y a perdición. Pero el amor de Dios actuando, el amor de Dios ejecutándose por medio de Jesucristo, ha traído esperanza a nuestras vidas y a nuestros corazones. Mire, hermanito, dice la palabra allí, Hebreos capítulo 10, versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ahora tú y yo podamos tener libertad para entrar al lugar santísimo? Ya viene diciendo, versículos anteriores, ¿verdad? Un solo sacrificio por los pecados, una sola ofrenda que nos hizo perfectos para siempre, un sacrificio donde Dios ya no se acuerda más de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Sabe qué es lo extraordinario? Que cuando yo miro el versículo 19, ahora todos podemos entrar. Tenemos libertad. Y una cosa que uno recuerda de lo que pasaba en el Antiguo Testamento es que cuando miramos la figura en el Antiguo Testamento, el templo que estaba construido, que fue construido por Salomón, este templo estaba dividido en dos partes. Una parte, lugar santo, donde los sacerdotes oficializaban los rituales, los sacrificios constantemente, y estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde llegaba la presencia de Jehová. Allí solamente en el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Jehová, entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año, con sangre. Dice la palabra, no sin sangre. Entraba con sangre para expiar los pecados del pueblo y sus propios pecados. Hermanos, dice la palabra, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, el sacrificio de Jesucristo
nos permite poder entrar al lugar santísimo. Ahora todos podemos entrar. Ahora no solamente el sumo sacerdote una vez al año. Ahora tú puedes entrar, ahora yo puedo entrar porque tenemos libertad. ¿Y qué fue lo que hizo posible esto? Si tú miras allí el pasaje, dice, por la sangre de Jesucristo. Esta sangre que se derramó en la cruz del Calvario, mis hermanos, es la sangre que nos permite poder entrar. No fue una sangre derramada en vano, no es cualquier sangre, es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, una sangre sin mancha, una sangre pura, una sangre sin contaminación. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Qué extraordinario, hermanos. Qué gran bendición la que encontramos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú miras allí versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Si tú recuerdas, tenemos libertad, podemos entrar por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, dice la palabra. Mira, quiero llevarte solamente a una imagen. Según Marcos capítulo 15, versículo 37 al 38, dice la palabra que cuando Jesucristo muere allí en la cruz del Calvario, dice la palabra que ese día el velo del templo se rasgó en dos, dice Marcos capítulo 15, versículo 37 al 38. El velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo. Ese velo que impedía poder entrar al lugar santísimo es quitado de en medio. El impedimento es quitado. Ese día sucedieron muchas cosas en la cruz. Ese día, hermanos, se abre acceso para que todo ser humano pueda acercarse a Dios. Ahora no solamente los judíos, ahora no solamente la nación de Israel, ahora de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, todos pueden llegar, todos podemos tener acceso a la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Lo que impedía llegar fue quitado. El velo salió del medio para que todos podamos tener acceso al trono de la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios Padre Todopoderoso. Qué increíble, hermanos. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Acuérdense que la carne, el cuerpo de Cristo fue rasgado, fue maltratado para que nosotros pudiésemos tener acceso. Y luego dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. No necesitamos sacerdotes humanos, mis queridos hermanos. Tenemos a nuestro gran sumo sacerdote. Tenemos un sacerdocio eterno, el sacerdocio de Jesucristo, que según lo que dice la palabra allí en Hebreos capítulo 7, es según el orden de Melquisedec, un sacerdocio eterno. Los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que morir constantemente o morían y tenían que ser reemplazados, pero ahora el sacerdocio de Cristo no es un sacerdocio que tiene que ser reemplazado. El sacerdocio de Cristo es un sacerdocio eterno. Por eso podemos tener tranquilidad, por eso podemos tener confianza, por eso podemos estar seguros que es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, dice Hebreos capítulo 7. Confiemos en este sacerdote. Qué maravillosa noticia, qué maravilloso mensaje que podemos encontrar en la carta de los Hebreos para nosotros. Mire todo lo que Dios está haciendo. La sangre de Jesucristo actuando, abriendo un camino vivo y nuevo para darnos libertad y poder entrar con un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Qué bueno, hermanos. Cuando tú miras versículo 22, mira, versículo 19 al 21, lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Para que podamos tener acceso. Pero ¿cómo podemos acercarnos a Dios? ¿Cómo podemos nosotros entrar? ¿Cómo podemos llegar a la presencia de Dios? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo? Mira, versículo 22 dice, ¿cómo me acerco a Dios? Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanitos, acerquémonos con corazón sincero. O sea que la muerte, la sepultura,
La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la sangre derramada en la cruz del Calvario, abrió un camino, un acceso para que nosotros todos podamos entrar, pero necesitamos corazón sincero. Hermanito, corazón sincero. Las cosas se hacen de corazón. Las cosas se hacen de convicción. Necesitamos acercarnos a Dios, pero no de cualquier manera. Necesitamos acercarnos con sinceridad de corazón, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, es decir, libre de duda, sin temor a errar. ¿Por qué? Porque ya tenemos la confianza y la plena certidumbre de que lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario nos permite poder acercarnos a este Dios, nos permite poder tener salvación, nos permite poder esperar en la promesa de la vida eterna. Ahora podemos hacerlo, pero necesitamos libertad, sinceridad de corazón, libertad, o sea, libre de dudas, sin la idea de errar. Tienes que tener la confianza. Por eso necesitamos esa fe maravillosa, esa fe obediente que nos permita poder obedecer. Escuchamos la palabra, creemos en la poderosa palabra del Evangelio y actuamos, hacemos nuestra parte. ¿Para qué? Para que podamos tener la oportunidad de acercarnos con corazón sincero a nuestro Señor. Dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Si yo tengo la confianza de que es verdad, si yo creo 100% en el sacrificio de Jesucristo, lo único que tengo que hacer es actuar. ¿Y cómo? Me purifico. Me purifico, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Acuérdense que un día allí en el bautismo nuestros pecados fueron perdonados, y si una persona todavía no lo ha hecho, lo único que necesita es bajar a las aguas del bautismo, según 1 Corintios capítulo 15, el Evangelio, actuar en el Evangelio, obedecer el Evangelio, Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante, morir con Cristo, siendo sepultados con Cristo y resucitar con Cristo para vida nueva. Allí, según Hechos 2:38, nuestros pecados son perdonados, recibimos el don del Espíritu Santo. Hechos 2:47, somos añadidos a la iglesia del Señor. Nuestros corazones son purificados, nuestra conciencia es purificada, porque el apóstol Pedro nos enseña de esa manera. Allí el apóstol nos dice, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Nuestros pecados, nuestra conciencia es limpiada, somos lavados, somos santificados. Entonces nos acercamos a Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, y purificando nuestros corazones de mala conciencia y lavando nuestros cuerpos con agua pura. Todo esto lo hace la sangre de Jesús, hermanos. Recuerda lo que dice Apocalipsis 1:5. La sangre de Cristo nos lava de nuestros pecados. ¿Ok? Pero el punto número 3 es que si nos acercamos a Dios, si Dios nos da la oportunidad de ser parte de su pueblo ahora, de su iglesia, por medio del lavamiento, de la renovación, de limpiar nuestras conciencias, de perdonar nuestros pecados, ¿para qué nos acercamos? Y este es un punto importante. ¿Para qué nos acercamos a Dios? No llegamos a la iglesia solamente porque llegamos y aquí estamos y no ha pasado nada más. Mira, hermanito, lo que dice el versículo 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Qué increíble, hermanos. Llegamos a la iglesia, pero necesitamos mantenernos firmes. Estamos atravesando momentos difíciles. Estamos atravesando momentos donde la gente flaquea, donde la gente retrocede. Hay gente hoy día que no sabe qué hacer. Hay gente que ha perdido la esperanza. Hay gente que ha perdido la confianza en el Señor. La fe de muchos está menguando. ¿Qué hacer? Yo quiero recordarles en este momento, hermanos, llegamos a la iglesia, pero no para retroceder.
Llegamos a la iglesia para seguir avanzando, llegamos a la iglesia para seguir creciendo, porque el escritor de la carta de los Hebreos dice, el capítulo 10, versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No venimos a retroceder, venimos a avanzar, venimos a seguir adelante, venimos a seguir creciendo, a seguir honrando a nuestro Dios a pesar de los problemas y de las dificultades de la vida. Mantengamos, versículo 23, firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mira, necesitamos aferrarnos, necesitamos estar firmes, sin fluctuar, dice el pasaje, sin vacilación, la profesión de nuestra esperanza. ¿Se acuerda lo que dice allí? Hay un pasaje en 1 Timoteo 6:12. Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual así fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Esa profesión de nuestra esperanza tiene que ver con el pacto, con el compromiso que hicimos con nuestro Señor Jesucristo allí en el bautismo. Cuando nosotros dijimos, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, cuando nosotros hablamos, expresamos, confesamos con nuestra boca, Jesucristo es nuestro Señor, Él es el Hijo de Dios, Él es nuestro Salvador. Mantén firme esa convicción, esa profesión de esperanza. Ese pacto que hicimos es para mantenerlo firme, para aferrarnos cada día más al Señor, porque estamos obedeciendo a un Dios poderoso, un Dios que tiene el control de todas las cosas. Dice ahí el pasaje, un Dios que es fiel, un Dios que cumple sus promesas. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, hermanos. Fiel es el que prometió. Mira, si tú te mantienes firme, vas a recibir la promesa del Señor. Si tú flaqueas, si tú vuelves atrás, si tú abandonas la fe, no vas a recibir el premio, no vas a recibir la recompensa. Esto es para los valientes, esto es para los que se esfuerzan, esto es para los que se sacrifican, esto es para los que ponen a Dios en el primer lugar. Esto se trata de guerreros, de soldados que están constantemente luchando, que están constantemente batallando, poniendo su cara, su hombro, su pecho por la patria. Nosotros estamos luchando, tenemos una guerra espiritual, pero necesitamos estar allí con el fusil firmes, seguir dando la guerra, seguir dando la batalla, porque la victoria es nuestra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mantengámonos firmes, hermanos. Este es mi mensaje para hoy. No podemos vacilar, no podemos dudar. Creemos en un Dios que cumple sus promesas porque Él es fiel. Y Él va a cumplir la promesa de darnos la vida eterna si tú eres fiel, si tú permaneces firme, si tú sigues honrando a Dios a pesar de los problemas y de las dificultades. Mira, luego dice el pasaje, versículo 24, para que vayamos terminando, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Número 1, mantengámonos firmes. Número 2, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermanitos, esto se trata de trabajar juntos. Esto se trata de luchar juntos. Considerémonos unos a otros. La iglesia es un cuerpo. Cada uno es miembro de este cuerpo. Cristo es la cabeza. Y para que el cuerpo trabaje necesita de todos los miembros. Yo necesito este brazo, necesita de este otro brazo, estas piernas necesitan de esta parte del cuerpo, necesitan de mis ojos, necesitan de mi boca para poder funcionar bien. Hermanos, podemos llegar juntos a la meta final. Esto no se trata de que cada uno tome su decisión. Esto no se trata de que cada uno va a tener su pensamiento diferente de cómo vamos a llegar al cielo. Esto se trata de que podamos pensar juntos, de que podamos batallar juntos. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Cada uno tiene su don, cada uno tiene su capacidad, cada uno tiene su talento. Y tus dones me ayudan a mí, mis dones te ayudan a ti y nos ayudamos los unos a los otros. Porque se trata de seguir avanzando juntos, se trata de seguir creciendo juntos, estimulándonos los unos a los otros al amor, considerándonos. Mire lo que dice allí el pasaje, considerémonos unos a otros, estimulémonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Nos necesitamos. Yo te puedo decir algo, hermano.
si tú trabajas solo, si tú luchas solo, si tú haces solo, puedes ganar muchas medallas. Pero si tú trabajas en equipo o si trabajamos en equipo, podemos ganar muchos campeonatos, porque Dios va a estar con nosotros. Además de esto, dice el pasaje, mira, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Un día viene el Señor, un día va a venir a hacer su justo juicio. Ahora es cuando más necesitamos estar con Dios. Ahora es cuando más necesitamos buscar de su presencia. Es cuando más necesitamos estar juntos, considerarnos, estimularnos, animarnos, congregarnos, hacer vida de congregación, porque necesitamos que la iglesia esté unida. Necesitamos que la iglesia se enfoque en la obra de Dios. Necesitamos que la iglesia trabaje y cumple el propósito por el cual está en esta tierra, hermano. Quiero terminar diciéndote en esta preciosa noche, hermanos. No es fácil, pero como equipo podemos avanzar. Como iglesia podemos salir victoriosos, porque estamos bajo la poderosa mano de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario no es en vano. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario nos da esperanza de poder avanzar, de poder luchar, de poder salir adelante. Tenemos la guía poderosa de nuestro Dios y por eso podemos llegar, conocer el Evangelio, obedecer el Evangelio, por eso podemos mantenernos, por eso podemos considerarnos, por eso podemos estimularnos, por eso podemos congregarnos, porque tenemos la guía de nuestro Dios Todopoderoso. Ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario nos da esperanza. La cruz tiene que motivarte, la cruz tiene que motivarme, tiene que ayudarnos a salir adelante, porque Cristo hizo lo más difícil. Ahora nosotros tenemos que poner de nuestra parte para seguir avanzando, para seguir creciendo, para seguir haciendo la obra de nuestro Dios. Yo quiero animarte con todo mi corazón, que estas palabras del escritor de la carta de los Hebreos nos ayuden a seguir pensando en esa obra redentora y maravillosa de nuestro Señor Jesús, pero que a la vez nos lleve a actuar, nos lleve a obedecer, nos lleve a seguir enfocados en esa preciosa y maravillosa obra de nuestro Señor. Mucha fuerza, mucho ánimo, Dios está con nosotros, está de nuestra parte, que es lo más importante, y si Él está de nuestra parte, vamos a salir victoriosos, porque la victoria la tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo.